Queridos hermanos, iniciamos la lección divina de este día sábado 16 de diciembre, sábado de la segunda semana de Adviento, día en que iniciamos la novena de Navidad. Por la señal de la Santa Cruz de nuestros enemigos, líbranos, Señor Dios nuestro, en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Señor mío, Dios mío, creo firmemente que estás aquí, que me ves, que me oyes. Te adoro con profunda reverencia, te pido perdón de mis pecados y gracia para hacer con fruto este tiempo de lección divina. Madre mía Inmaculada, San José, mi Padre y Señor, Ángel de mi guarda, interceded por mí. En la primera lectura de este día sábado, leímos el libro del Eclesiástico, también conocido como el libro del Siráside, capítulo 48, versículos 1 al 4 y 9 al 11. En aquel tiempo surgió Elías, un profeta de fuego. Su palabra quemaba como una llama. Él hizo caer sobre los israelitas el hambre y con celo los diezmó. En el nombre del Señor cerró las compuertas del cielo e hizo que descendiera 3 veces fuego de lo alto. ¡Qué glorioso eres, Elías, por tus prodigios! ¿Quién puede jactarse de ser igual a ti? En un torbellino de llamas fuiste arrebatado al cielo sobre un carro tirado por caballos de fuego. Escrito está de ti que volverás cargado de amenazas en el tiempo señalado, para aplacar la cólera antes de que estalle, para hacer que el corazón de los padres se vuelva hacia los hijos y congregar a las tribus de Israel. Dichosos los que te vieron y murieron gozando de tu amistad, pero más dichosos los que estén vivos cuando vuelvas. Palabra de Dios. Leemos hoy día estas palabras del libro del Eclesiástico, o como decíamos también llamado libro del Siráside. ¿Por qué? Porque nos hablan sobre la obra de Elías, pero sobre todo porque nos muestran algo importantísimo, que es cómo hay una profecía sobre esa vuelta de Elías. Y vamos a ver en el Evangelio cómo Jesús interpreta correctamente el cumplimiento de esa profecía, y eso nos va a llevar por un tema sumamente interesantísimo. Comienza la lectura diciéndonos cómo en aquel tiempo, en el tiempo de Elías, surgió Elías. ¿Por qué usa la palabra surgir? ¿Por qué surge el profeta? Porque surge en medio de donde no se esperaba. ¿Quiénes son llamados a ser profetas? Aquellos que era inimaginable. Ahí donde no se esperaba, surgió de repente. Y entonces es importantísimo darse cuenta que esa misión profética se le entrega al Señor al que menos se lo espera la gente. No es donde el corazón y la mente de las personas espera que ocurran las cosas, donde el Señor quiere que ocurran. Surgió Elías, un profeta de fuego. ¿Por qué de fuego? ¿Por qué se utiliza la expresión un profeta de fuego? Bueno, cuando hablamos del fuego, hablamos de la intensidad de ese corazón, de lo ardiente que es el corazón. En primer lugar, para vivir la propia vida, es decir, la pasión que uno tiene en el amor y en el celo a Dios. En segundo lugar, porque su palabra es una palabra de fuego. Y porque esa palabra enciende los corazones de los demás. Y entonces hay una profundidad en decir que era un profeta de fuego. Tiene un significado muy, muy grande, muy alto. Su palabra, continúa, quemaba como una llama. Es decir, que su palabra no dejaba indiferente. Qué importante es darnos cuenta que cuando nos acoplamos al modo de hablar del mundo, bueno, nuestra palabra puede ser bonita, linda, bien recibida, pero no producir absolutamente nada en el corazón. Su palabra, la palabra de este profeta, de Elías, en cambio, quemaba como una llama. Hizo además caer sobre los israelitas el hambre y con celo los diezmó, es decir, los hizo pasar
por grandes pruebas. ¿Por qué? ¿Porque era un malvado? ¿Porque era un maldito? ¿Porque era un desgraciado? No, porque quería justamente que los corazones se convirtieran, y lamentablemente sabemos cómo el corazón humano es un corazón mal acostumbrado. Delante de la bondad, delante de la riqueza, delante del bienestar, el corazón humano se separa de Dios por no hacer acción de gracias a Dios. Pero en la necesidad, en el dolor, en el sufrimiento, el corazón humano reacciona y vuelve a Dios. En el nombre del Señor, no por obra de Él, sino en nombre del Señor, cerró las compuertas del cielo e hizo que descendiera 3 veces fuego de lo alto. ¿Qué significa que cierra las compuertas del cielo? Que vino una tremenda sequía, que en el tiempo de Elías hubo una tremenda sequía, y Elías fue enviado a una viuda a mantenerse con vida, él, esa viuda y su pequeño hijo. Esto lo va a recordar el Señor en el Evangelio. Esa sequía provocada, ¿por qué? Por esa separación del corazón. Oye, una de las oraciones que hacemos continuamente como buenos católicos, como buenos cristianos, es pedir por el buen tiempo. Pedimos por el buen tiempo para las buenas cosechas, pedimos que no vengan esos desastres naturales. Es una oración que tenemos que tener siempre en nuestro corazón. Ahora, por ejemplo, en nuestro país, en Ecuador, que estamos en una crisis energética, tenemos que pedir por esa lluvia para que efectivamente se acabe esa crisis energética. ¡Qué glorioso! Empieza a decir el libro del Eclesiástico: eres Elías por tus prodigios. ¿Quién puede jactarse de ser igual a ti? Bueno, el día de ayer nosotros leíamos cómo Jesús, en cambio, ha hecho el día antes de ayer, leíamos cómo Jesús ha dicho un piropo tan gigantesco, tan grande a San Juan Bautista, poniéndolo muy por encima de Elías. Pero ya vamos a ver la relación que hay en esto. ¿Por qué? Porque no hay uno que sea más grande. ¿Quién va a poder jactarse de ser igual a ti? En un torbellino de llamas fuiste arrebatado al cielo. Esto nos lo cuenta la Escritura, cómo terminaron los días en la tierra de Elías, cómo Eliseo, su sucesor, lo vio ser arrebatado al cielo por un torbellino de llamas sobre un carro tirado por caballos de fuego. Cómo se indica el fin de esa vida temporal de Elías de una manera muy distinta a la de los hombres, para manifestar efectivamente cuál había sido la grandeza de su misión. Y aquí viene lo más importante de lo que hemos leído y el motivo por el cual estamos haciendo esta lectura en este día. Escrito está de ti que volverás cargado de amenazas en el tiempo señalado. Y esta era una profecía que los israelitas tenían muy presente y que esperaban con ansiedad. Uno de los signos de la llegada del Cristo, de la llegada del Mesías, era que tenía que volver Elías. Ya el día de ayer hemos escuchado cómo el Señor ha interpretado y ha dicho: atentos, Elías ya volvió. Hoy día vamos a leer en el Evangelio de nuevo esto para entenderlo con mucha más profundidad. Pero de aquí surge esa expectativa que tenían los israelitas. ¿Por qué? Porque estaba escrito que en el tiempo señalado iba a volver Elías, así como subió para aplacar la cólera antes de que estalle, para hacer que el corazón de los padres se vuelva a los hijos. Oye, ¿para qué va a volver Elías? Justamente para que se conviertan los corazones. Y en ese convertirse de los corazones, fíjate en lo que se señala: para hacer que el corazón de los padres se vuelva hacia los hijos. ¿Qué cosa más llamativa es esta frase? ¿Por qué? Porque normalmente el corazón de los padres está vuelto hacia los hijos. Porque el corazón de los padres se inclina hacia los hijos. Bueno, cuando nos enfrentamos a tiempos de mucha distancia de la sociedad con Dios, es justamente cuando vemos acentuarse que esa paternidad no es bien vivida.
cuán lejos está el corazón de los padres hacia los hijos. Cuando nosotros vemos en nuestra sociedad cómo efectivamente son muchísimos los padres muy buenos, maravillosos, pero ¿cuántos padres tienen el corazón tan alejado de sus hijos? ¿Cuántos padres se comportan de una manera macabra con sus hijos? ¿Cuántos no les dan ni siquiera aquello mínimo que es derecho de los hijos, el tener un hogar constituido en el amor de su padre y de su madre? Bueno, estamos en tiempos de una gran distancia con el Señor y se hace necesaria efectivamente esa conversión, esa proclamación de la palabra que sea con fuego para que se puedan cambiar. Dichosos, termina diciendo, los que te vieron y murieron gozando de tu amistad, pero muchos más dichosos los que estén vivos cuando vuelvas. Es decir, que se anuncia que el tiempo de la vuelta de Elías va a ser un tiempo infinitamente más maravilloso, mucho más maravilloso que el haber contemplado a Elías en su tiempo en este mundo. En el Evangelio, leemos el Evangelio de San Mateo, capítulo 17, versículos 10 al 13. En aquel tiempo los discípulos le preguntaron a Jesús: ¿por qué dicen los escribas que primero tiene que venir Elías? Él les respondió: ciertamente Elías ha de venir y lo pondrá todo en orden. Es más, yo les aseguro a ustedes que Elías ha venido ya, pero no lo reconocieron e hicieron con él cuanto les vino en gana. Del mismo modo el Hijo del Hombre va a padecer a manos de ellos. Entonces entendieron los discípulos que les hablaba de Juan el Bautista. Palabra del Señor. ¿Qué es lo que tenemos que entender entonces de la lectura del Evangelio que acabamos de hacer en unión con esa primera lectura? En la primera lectura, en el libro del Eclesiástico, se nos ha hablado justamente de esa profecía, de que Elías fue arrebatado al cielo con un torbellino de llamas y que volvería. Ahora los discípulos se acercan a Jesús y le preguntan: ¿por qué los escribas dicen que primero tiene que venir Elías? Es decir, que dicen que para la venida del Cristo, para la venida del Mesías, el primer signo que tiene que ocurrir es la vuelta de Elías. Claro, esta es la profecía. Esto es lo que dice la palabra de Dios. Esto es lo que estaba anunciado. Y entonces, de alguna manera, lo que están haciendo los discípulos es preguntarle: bueno, si ellos tienen razón y Elías no ha vuelto, entonces tú no puedes ser el Cristo. Y entonces el Señor, ¿qué es lo que hace? Decirles: lo que dicen es correcto, pero la interpretación del modo en que esas palabras se van a cumplir es incorrecto. Ellos están esperando ver a Elías bajar del cielo y eso no va a ocurrir. La profecía, lo que hacía referencia, era que iba a venir uno que fuera un profeta de fuego tan grande como Elías y que preparara efectivamente el camino del Señor. Entonces Jesús lo que les está diciendo es la correcta interpretación de esa profecía. Y aquí está el tema central de la lectura de hoy. Por eso nosotros no podemos hacer interpretaciones privadas de la palabra de Dios, ni podemos interpretar privadamente las profecías. ¿Por qué? Porque corremos el mismo riesgo de querer adaptarlas a nuestro modo y a nuestra conveniencia. Los escribas, ¿qué decían? Cuando se enteraban que Jesús era reconocido por muchos como el Mesías, como el esperado, como el Cristo, como el Salvador, decían: no puede ser. ¿Por qué? Porque está escrito que va a venir Elías. Y efectivamente estaba escrito que iba a venir Elías, pero su interpretación en el modo en que se iba a cumplir esa profecía estaba equivocado. Y esto sucede a lo largo de toda la historia. Cuando nosotros queremos volvernos los intérpretes de las profecías, entonces tenemos que tener mucho cuidado.
Muchísimo cuidado porque fácilmente nos podemos equivocar. Y esto sucede tanto en la lectura de la palabra de Dios, queriendo interpretarla a nuestro modo, a nuestra conveniencia, según lo que yo he entendido, y no seguir la tradición de la Iglesia, como puede suceder también a nivel particular de nuestra vida. ¿A qué me refiero? Muchas veces a mí se me acercan personas y me preguntan, padre, mire, lo que pasa es que soñé esto y esto y esto otro. ¿Qué significa? ¿Y qué sé yo? No tengo idea. Primera pregunta que te voy a hacer es ¿qué comiste en la noche? Segunda pregunta es ¿qué estuviste haciendo? ¿En dónde tenías puesto el corazón? ¿En dónde tenías puesta la mente? Cuando uno quiere interpretar sueños, tiene que tener muchísimo cuidado. Un principio básico, sumamente básico, para no andar buscando interpretaciones de cada cosa que nos ocurre de una manera disparatada. Es muy sencillo. Cuando Dios quiere hablarte, lo hace con claridad. Cuando Dios quiere hablarte, lo hace con claridad. Cuando Dios ha querido anunciar algo a través de sueños, lo ha hecho con claridad. De esto efectivamente nos muestra la misma Escritura, como nos muestra en la vida de tantos santos. Entonces hay que tener mucho cuidado con el pretender, ay no, es que yo soñé esto y yo creo, yo pienso que significa no sé qué, que fácilmente una persona puede alterarse y comenzar a vivir de una manera muy sugestiva, sugestionándose a sí mismo de una cosa o de otra. Lo mismo sucede en la interpretación de las Escrituras. Cuando, ay, pero es que yo pienso que aquí dice esto. Bueno, revisa un poco, estudia un poco, pregunta un poco, a ver si lo que estás interpretando es correcto. Porque puede ser que tu interpretación esté completamente equivocada. Fíjate cómo les responde Jesús. Ciertamente, Elías ha de venir y lo pondrá todo en orden. Yo les aseguro, es más, que a ustedes que Elías ha venido ya se ha cumplido esa profecía. Pero, ¿qué sucedió? Que ni lo reconocieron ni le hicieron caso. E hicieron en cambio con él cuanto les vino en gana. Es decir, aquella profecía que ellos son conscientes de que tenía que suceder, como tienen una mala interpretación en el modo en que se debe cumplir, no supieron reconocer a Elías, no supieron reconocer al profeta de fuego enviado por Dios e hicieron con él lo que les dio la gana. Y lo mismo van a hacer con el Hijo del Hombre. ¿Por qué? Porque el Hijo del Hombre va a padecer a manos de ellos. Es decir, que Jesús no solo les está anunciando que ya ha venido Elías, ya se ha cumplido esa profecía y se están cumpliendo todas las profecías hechas, sino que además se va a cumplir la profecía de que el Hijo del Hombre iba a padecer. Esto es toda la carga del siervo de Yahvé que leemos en el libro de Isaías, cómo efectivamente iba a padecer ese Salvador y que tampoco supieron entender y interpretar bien la palabra. Y entonces los discípulos entendieron que hablaba de Juan el Bautista, de que Juan el Bautista era Elías. Y entonces ahora entendemos mucho mejor las palabras de Jesús elogiando a Juan el Bautista. Juan el Bautista era efectivamente aquel profeta de fuego que tenía que venir. Te doy gracias, Dios mío, por los buenos propósitos, afectos e inspiraciones que me has comunicado en este tiempo de lección divina. Te pido ayuda para ponerlos por obra. Madre mía Inmaculada, San José, mi Padre y Señor, Ángel de mi guarda, interceded por mí. María, Madre de la Iglesia, ruega por nosotros. Queridos hermanos, reciban mi bendición en este día en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Un muy feliz día sábado para todos ustedes.